Buenos días. Damos inicio a la presente audiencia con la lectura del acta. Muy buenos días con todos. Hoy, 15 de mayo de 2025, se realiza la audiencia pública de la primera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por vocal Cristian César Chocano Davis y las vocales Marisabel Jauregui Iriarte y Lupe Mariela Merino de la Torre. Expediente 4068-2025, recurso de apelación interpuesto por el consorcio Palmira, conformado por las empresas HIS Ingeniería y Construcción SAC y la empresa MR Villaje SAC, en el marco de la licitación pública número 1-2025-MDL/CS, efectuada por la Municipalidad Distrital de Leimebamba, para la contratación de la ejecución de la obra Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en vías locales de las principales calles en el centro poblado Palmira, distrito de Leimebamba, de la provincia de Chachapoyas, del departamento de Amazonas. El informe de hechos por parte del impugnante estará a cargo del señor Hernán Meléndez Santillán, con DNI número 101888069. El tercero administrado es el Consorcio Palmira, conformado por las empresas IBE Contratistas Generales SAC y Valle Contratistas SAC y Baicon SAC, cuyo informe de hechos estará a cargo de la señora Lucía de Los Ángeles García Baltazar, con DNI número 431572252. La entidad es la Municipalidad Distrital de Leimabamba, cuyo informe técnico estará a cargo del ingeniero Luis Miguel Bejarano Trujillo, inscrito del Colegio de Ingenieros del Perú con número 170625. Nota: deja constancia que interviene el vocal presidente Cristian César Chocano Davis en reemplazo del vocal presidente Víctor Manuel Villanueva Sandoval, de acuerdo al rol de turno de presidente de sala. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y el abogado Hans Grover Loja Cabanal, secretario técnico del tribunal, en virtud de la resolución número D 00008-2025-OEC-ORH de fecha 7 de mayo de 2025. Muchas gracias. Gracias. Invitamos al representante del consorcio impugnante, Consorcio Palmira, señor Hernán Meléndez, para que por un lapso de 10 minutos presente sus argumentos. Muchas gracias, señor presidente. Señorita secretaria, si me apoya con la presentación, por favor. Correcto, señor presidente. Bueno, en representación del Consorcio Palmira contra la Municipalidad de Leimebamba. Siguiente, por favor. Bueno, señor de la sala, nuestro recurso tiene como pretensión clara y concreto que se declare nulo el otorgamiento de la buena prueba al consorcio adjudicario, que se deje sin efecto la decisión del comité de selección de descalificar nuestra oferta, y al tener por calificada nuestra oferta y tener nuestra oferta el mejor puntaje, corresponde al tribunal se nos otorgue la buena prueba. Siguiente, por favor. Señor de la sala, conforme se observa en el acta de apertura de ofertas electrónicas de admisión y evaluación y calificación de buena pro del 8 de abril del 2025, el comité de selección indica que mi representada no cumple con la experiencia del postor en la especialidad e inserta en el acta. Dice: sustento de la descalificación. La denominación de las obras similares, el postor consignó en el contrato ítem 2, siendo que la terminología pontón no guarda relación directa para acreditar la experiencia en la especialidad. Nótese, señores de la sala, que los señores no hablan de obra similar, hablan de que la terminología pontón no guarda la relación directa con el objeto de la especialidad de la obra, y por lo tanto disminuyen ese monto de ese contrato, con lo cual no acreditaríamos una vez el valor referencial. Siguiente, por favor. El comité de selección, señor de la sala, en forma sesgada, muy escuesta, muy apartado de toda la documentación presentada en nuestra oferta, ha interpretado en forma cortada
que la terminología pontón no guarda relación directa para acreditar la experiencia del postor en la especialidad. Y para ello, señor de la Sala, se limitó a interpretar de manera cortada el término pontón, siendo su obligación no evaluar un término, sino en forma conjunta el fin y el objeto completo de la obra. Nuestro contrato, señores, no se trata de la construcción de un pontón. Nuestro contrato dice bien claro, renovación de pavimento, pontón y obras exteriores en el servicio de transitabilidad de las vías urbanas del Jirón Independencia, Jirón Unión, Jirón Florida, Jirón San Martín, de la localidad de Pomacochas. Por otro lado, señor de la Sala, el Comité de Selección no puede limitarse a evaluar la experiencia del postor observando de manera aislada solo algunos de los aspectos que comprenden una obra, dado que ella debe ser analizada de modo integral, teniéndose en consideración su fin y objeto, para así determinar si la empresa cuenta con la citada experiencia. Siguiente, por favor. Con respecto a ello, debemos manifestar sobre la experiencia del postor, señor de la Sala. ¿Qué cosa dicen las bases integradas? Y nosotros hemos resaltado sobre todo el texto que muestra la base, lo que de alguna manera se acoge a nuestra obra similar. Dice, se considera similar vías urbanas de circulación peatonal y vehicular, renovación de vías urbanas de circulación peatonal y vehicular con pavimentos en las siguientes intervenciones: en jirones, en intercambios viales, en pasos a desnivel y o infraestructura vial y o servicios de transitabilidad. Respecto a ello, señores, precisamos que la obra presentada por nosotros no es la construcción de un pontón. La obra que nosotros hemos presentado es renovación de pavimentos, pontón y obras exteriores en el servicio de transitabilidad de vías urbanas de distintos jirones. Siguiente, por favor. Vamos a hacer un rápido análisis de similitud de la obra cuestionada respecto a lo definido como obra similar en las bases integradas. Nos preguntamos, ¿el fin y el objeto de la obra es sobre vías urbanas de circulación peatonal y vehicular? Sin duda, señor de la Sala, la obra se trata de vías urbanas en los jirones Independencia, Jirón Unión, Jirón La Florida, Jirón San Martín, de la localidad de Pomacochas. Nos preguntamos, ¿el fin y el objeto de la obra es de renovación de vías urbanas de circulación peatonal y vehicular? Sin duda, la obra se trata de renovación de vías urbanas en los jirones Independencia, Jirón Unión, Jirón La Florida, Jirón San Martín. Nos preguntamos, ¿la intervención ha sido sobre jirones? Sin duda, señores, la obra ha sido intervenida sobre los jirones Independencia, Jirón Unión, Jirón La Florida, Jirón San Martín. Siguiente, por favor. Nos preguntamos, ¿la intervención ha sido sobre infraestructura vial? Sin duda, señores de la Sala, ha sido sobre infraestructura vial, pues ha sido intervenido sobre jirones Independencia, San Martín, Florida, de la localidad de Pomacochas, y sobre un pontón. Definitivamente es una obra de infraestructura vial. Nos preguntamos, ¿la intervención ha sido sobre servicios de transitabilidad? Sin duda alguna, la obra se trata de la intervención sobre servicios de transitabilidad de vías urbanas de los distintos jirones. Nos preguntamos, ¿la intervención ha sido sobre pasos a desnivel? Sin duda alguna, señores, se ha intervenido sobre un pontón que permite el paso vehicular y peatonal sobre la parte superior y el curso de las aguas sobre la parte inferior. Señores de la Sala, definitivamente, y no hay duda de que la obra presentada por nosotros es una obra similar. No puede analizarse en forma sesgada por un término que compete a la obra. Toda obra de pavimentación, y vamos a hablar de pavimentación en este caso en particular, tienen obras conexas, tienen obras complementarias, tienen obras adjuntas que garanticen la funcionabilidad, el cumplimiento de las metas y el correcto funcionamiento a lo largo de su vida útil. Puede hacer que una obra de pavimentación, señores, puede tener dentro de como obra conexa la reubicación de postes o colocación de postes, y no por eso va a ser una obra de electrificación, sigue siendo una obra de pavimentación. Una obra de pavimentación puede tener muros de contención, como es el caso de este proceso de licitación, y no por eso es una obra de contención, sigue siendo una obra de pavimentación. Una obra, señores, de pavimentos puede tener cambio de tuberías de agua, de desagüe, porque van en el subsuelo, y no por eso deja de ser una obra de pavimentación.
En general, cuando el comité debió analizar nuestra obra, tenía que haber visto el fin y el objeto de la obra. Siguiente, por favor. Al respecto, señor de la Sala, la opinión 030 del 2019 dice que la normativa de contrataciones del Estado no ha establecido que las obras similares deban ser exactamente iguales, sino únicamente que la obra que se proponga para acreditar su experiencia tenga las características de aquella que se pretende ocultar, no sea idéntica, sea similar. La resolución 350 del 225 de la tercera sala en su subida dice: cabe indicar que no es posible evaluar la experiencia de un postor observando de manera aislada solo algunos de los aspectos que comprenden una obra, dado que ella debe ser analizada de forma integral, teniéndose en consideración el fin y el objeto de la obra. Siguiente, por favor. Respecto al descargo que ha hecho la entidad, habla sobre la igualdad y trato de transparencias. Al respecto, señores de la sala, quiero indicar que el postor adjudicario ha presentado 4 obras. En la obra número 1 habla de creación de pistas, veredas y cunetas, y lo resaltamos en la transferencia. Y la obra 4 habla de la creación de pistas y veredas y cunetas. Siguiente, por favor. Bajo esta misma posición, el comité de selección, en base a la definición de obras similares establecida en las bases integradas, la terminología cuneta no guarda relación directa para acreditar la experiencia del postor. Entonces, esa obra 1 y 4 del postor adjudicario también debió haber sido descalificada y, al no cumplir con el monto referencial, descalificar su oferta. Sin embargo, señor de la sala, nosotros sabemos que la experiencia del postor en obras similares debe ser analizada en su conjunto, ya que no es posible que la experiencia del postor sea observada de manera aislada, tal como han hecho en nuestro caso en particular. Por lo tanto, a pesar de que esa terminología cuneta del postor adjudicario no guarda relación directa, tal como es la posición del comité, consideramos que sí es una obra similar, porque la obra tiene que analizarse en forma conjunta. Siguiente, por favor. En ese sentido, la entidad se contradice en su sustento, señores, porque en su argumento técnico, lejos de velar por los principios básicos de la ley de igualdad y trato y transparencia, como hablan ellos, opta por una posición para nuestro consorcio y por una totalmente contraria para el postor adjudicario. Siguiente, por favor. Por otro lado, respecto al pronunciamiento de la entidad en su descargo técnico, abren sobre el desagregar el monto del contrato. En principio, el comité de selección en ninguna parte de su acta de evaluación menciona lo detallado por la entidad en su informe técnico, es decir, desagregar el contrato. Por lo tanto, estos señores no deben ser ni siquiera materia de análisis de descalificación, siendo un argumento totalmente distinto a lo que se ha volcado en el acta por el comité de elección. Sin embargo, y al margen del despropósito de la entidad y de su comité de evaluación, resulta pertinente precisar que no se puede desagregar o separar la prestación brindada en el contrato en mención. Ello constituye un despropósito en la calificación de la experiencia de los postores, pues ésta se analiza de modo integral, teniendo en consideración el fin y el objeto principal de cada obra, no de los alcances aislados del objeto de la obra. Un análisis en contrario a ello, señor de la sala, implicaría seccionar las partidas de toda obra con el objeto de encontrar una coincidencia exacta, una coincidencia idéntica con aquellas que comprenden el objeto de la obra del procedimiento de selección, lo cual no guarda coherencia con el propósito de calificar la experiencia ni con los principios de transparencia y libre competencia. Sobre todo, señor de la sala, ello además generaría que para la acreditación de dicha experiencia se presenten documentos adicionales a los que ya se prevén en las bases estándar. Siguiente, por favor. Señor presidente, señor de la sala, como se ha podido ver, la obra presentada por nuestro consorcio definitivamente es una obra de naturaleza similar. El comité ha cometido un grueso error en pretender de aislar un término aislado y tratar de mostrar como que la obra que hemos presentado se trata de la obra de una construcción de un pontón. No, señores,
La obra de pontón es una obra complementaria, conexa a una obra de pavimentación, en una obra de transitabilidad urbana desarrollada sobre diferentes jirones. Ok. Conforme a lo expuesto, señor de la Sala, se ha verificado que no existe ningún tipo de argumento, ni técnico ni legal, y con una carencia total de motivación para haber descalificado nuestra oferta. Por lo contrario, nuestro consorcio ha acreditado su experiencia en estricto cumplimiento con lo solicitado en las bases y en consecuencia corresponde revocar la decisión del comité de selección de descalificar nuestra oferta, debiendo tenerse por calificada nuestra oferta, y al tener un mejor puntaje se nos otorgue la buena prueba. Muchísimas gracias. Gracias. Se invita ahora al representante del tercero administrado Consorcio Palmira, señorita Lucía García. Se le dará 10 minutos y, de ser necesario, 2 minutos adicionales como al impugnante. Adelante. Buenos días con todos. ¿Me escuchan? Voy a compartir, por favor, mi presentación, un segundo. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, correcto. Y también estamos, a ver, todavía no vemos la presentación. Genial, muchas gracias. Listo, ya vemos la presentación. Adelante. Ya. Buenos días con todos. En esta ocasión vamos a absolver el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Palmira en relación a la debida descalificación que el Comité de Selección ha realizado en contra de la oferta del impugnante. A continuación tenemos el acta de evaluación, admisión y calificación de ofertas, donde se puede visualizar claramente que la entidad señala que declara su oferta no admitida, perdón, descalificada, porque para la experiencia 2 no cumple o no guarda relación el término pontón para acreditar la experiencia del postor en la especialidad de acuerdo con la definición, por lo que han descontado ese monto que era de 629.000, por lo cual no llega al monto facturado que se tenía que acreditar en dicha oportunidad. Al respecto, es importante tener en cuenta lo que indican las bases integradas. Las bases integradas, en el numeral de los requisitos de calificación, ha precisado cuál es la definición de obra similar que se tenía que acreditar, de las cuales en ningún extremo se evidencia que han requerido la renovación de puentes, renovación de pontón u otro término distinto a lo que él ha pretendido acreditar. Además, es importante mencionar que estas bases integradas en el requerimiento también ha traído a colación de dónde ellos han elaborado esta definición de obras similares. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no es una definición elaborada por la propia entidad. La entidad ha utilizado la definición de obras similares en relación a lo estipulado en la ficha técnica homologada. ¿Por qué? Este proyecto, este procedimiento de selección en materia de apelación es un proyecto que se encuentra registrado en el Banco de Inversiones, con un código único de inversiones, que está también el mismo código en las bases integradas, en el expediente técnico. Entonces, razón por la cual se puede evidenciar que al ser un proyecto que se encuentra en el Banco de Inversiones, están obligadas las entidades a utilizar la ficha homologada elaborada por el Ministerio de Vivienda y Construcción. En ese sentido, las bases han integrado la ficha técnica homologada. Entonces, la entidad no es que ha realizado una evaluación sesgada o parcial, ha mirado una parte, no ha mirado otra parte, no. La entidad, de acuerdo con estas bases, lo que tenemos claro todas las empresas que participamos, debemos ser diligentes y verificar si los proyectos, o en todo caso en la etapa de consultas y observaciones, los postores podríamos de repente pedido o solicitado una aclaración o modificar algo, pero igual no lo hubieran podido aceptar. ¿Por qué? Porque las bases integradas se han regido estrictamente a la ficha técnica homologada. Entonces nosotros hemos procedido a revisar y en efecto este proyecto está en el Banco de Inversiones. Además, conforme lo dice el artículo 30 del reglamento de contrataciones para la vigente al momento de la convocatoria de este proceso, se indica claramente que las fichas homologadas aprobadas son de uso obligatorio por las entidades, ¿correcto?
Entonces, los postores debían acreditar dos cosas: el monto facturado y la ejecución de obras iguales y o similares al objeto de la convocatoria, las mismas definiciones que se establecieron en la ficha técnica homologada y que fueron traídas o compartidas en las bases integradas. Siendo así, como tenemos a la vista, y también les invito a los señores miembros del tribunal, vocales del tribunal, que verifiquen si en algún extremo de esa definición de obras similares se ha requerido la renovación o circulación o mejoramiento de puentes, o como el representante del impugnante ahora quiere hacer una analogía o pretender, bueno, esto es lo que dijo en su escrito, que pontón es igual a puente, lo cual no es cierto. Y que además puente tampoco, ojo, tampoco está dentro de la definición de obras similares, porque acá lo que se quiere es mejoramiento, ¿no? Construcción, creación, ¿no? De pavimentos. En ese sentido, solicitamos que su oferta debe mantenerse como descalificado. Ahora bien, a la vista tenemos el anexo 10 de la experiencia del postor. Ahí él ha pretendido, ha declarado 3 experiencias, de las cuales la segunda experiencia o la experiencia número 2 no cumple con acreditar de los documentos presentados fehacientemente la experiencia en obras similares. Para esta contratación ha presentado un contrato de fecha de emisión del 2020 y una liquidación. Adicionalmente, habría presentado un documento que dice presupuesto actualizado, pero dicho documento no debe ser considerado en la medida que dicho documento no forma parte de sus documentos. Es un documento emitido por ellos mismos, tiene otra fecha de emisión y además que los montos tanto de las partidas como de su presupuesto, que no lo sé si lo presentó o no lo presentó, no coinciden con el monto ejecutado ni con el monto adjudicado. Entonces ese documento no es fehaciente para demostrar que corresponda. Entonces, si revisamos sus documentos, los documentos pertinentes, que es el contrato, y tenemos un extracto del contrato y un extracto de la liquidación final, podemos ver que claramente dice renovación de pavimento, pontón y obras exteriores. Pontón no es una experiencia, no es una... ellos acá me están diciendo que han renovado también pontones de esta urbanización, de esta localidad, también han renovado pontones, también han renovado incluso obras exteriores, indica. La entidad, nosotros inclusive podemos advertir que también obras exteriores ni siquiera es una definición igual ni similar a lo que exige la ficha técnica homologada sobre todo. Entonces, ¿qué correspondía qué deben hacer los postores en estas situaciones? Debemos de desagregar los montos que vamos a acreditar. Para ello, ¿qué se debió de haber adjuntado de repente? No lo sé. Sus partidas, las partidas que corresponden, ojo, netamente a lo ejecutado. Y ahí podría visualizarse las partidas, los montos de cada partida que ellos han ejecutado. Pero en este caso no han adjuntado ningún documento fehaciente para poder de repente, de alguna manera, disgregar o desagregar el monto realmente ejecutado para la renovación de pavimento, que sí es igual o similar a la definición de obras similares. Señores del tribunal, el impugnante en esta audiencia acaba de decir que la entidad debía de interpretar, debía de ver todo en su conjunto, pero en este caso, señores del tribunal, y ya hay un pronunciamiento que tienen a la vista de la resolución 4174-2024, en donde claramente dice que cuando los proyectos, las obras que contratan las entidades tienen ficha técnica homologada, las entidades se deben regir estrictamente la ficha técnica homologada. Por ende, la entidad no puede interpretar o tiene que desagregar, más aún que el competidor o el impugnante no ha adjuntado ningún documento fehaciente que demuestre cuánto es lo ejecutado para la experiencia adquirida en renovación de pavimentos, que era lo que se requería. Asimismo, esta misma resolución, para este caso en particular,
en el pronunciamiento, en los fundamentos que desarrolla el tribunal, dice que el contenido define con claridad la homologación de la experiencia del postor. Esta ficha técnica que tenemos a la vista, extracto también de la resolución, es la misma definición que la entidad ha incluido en sus bases, en la medida que también es un proyecto de inversiones, por lo que estaba obligado a utilizar la ficha técnica. Entonces la entidad no puede interpretar o ir más allá de lo que está establecido en esta definición. Ya el tribunal se ha pronunciado al respecto. Entonces claramente tenía que acreditar toda la definición que está en esa ficha técnica y adicionalmente para ello tenía que presentar ¿qué cosa? ¿Qué dice esa resolución? Contrato y sus respectivas actas de recepción. Contrato y su respectiva resolución de liquidación, pero además, ¿qué? O cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente también. En este caso presentó para la experiencia 2 un documento fehaciente, contrato y su liquidación. No hay otro documento, aun cuando el impugnante pretenda o quiere exponer o decir, pero igual no, porque hay una diferencia de los montos presupuestados. Es imposible poder determinar siquiera con ese documento algún monto. Ahora bien, de otro lado, en su propio escrito de recurso de apelación, ellos reconocen, y ahí lo tienen a la vista, en la página 8 de su escrito, ellos reconocen y dicen que han realizado, ellos mismos dicen que han realizado la renovación, ¿de qué? De haber ejecutado la renovación de Pontón, y dicen que Pontón es un puente, o sea, y eso no, ni siquiera, es más, hay una resolución editorial que hace un momento me lo acaban de compartir, del MTC del año 2018, ojo, porque esta contratación, esta experiencia es del año 2020, en donde ya han excluido el término Pontón, porque Pontón ni siquiera es una obra, no está ni siquiera en la definición del glosario de las infraestructuras urbanas, viales. Antes sí estaba considerada, ya no. Es más, lo han excluido. Pero más allá de eso, lo que quiero indicar es que debemos cumplir estrictamente lo establecido en la ficha técnica homologada. Tal es así, por eso les invito a revisar esta resolución, ¿no? A todos los presentes, porque el mismo tribunal ha hecho un cuadro comparativo en ese caso en particular, en donde ni siquiera le ha considerado únicamente porque no decía lo que estaba establecido en la ficha técnica homologada. Entonces, el impugnante al decir que la entidad debió interpretar o que o que la entidad debió interpretar o ver de forma completa, no señores, en este caso no es posible, porque en este caso este proceso de contratación ha sido convocado bajo el estricto cumplimiento de una ficha técnica homologada. Entonces, Bien, señora siendo García, ha así, terminado su tiempo. unos 10 segundos, por favor. Finalmente, quiero mencionar que en este momento he escuchado que el impugnante ha mencionado algo en relación a nuestra oferta, con lo cual está afectando nuestro derecho de defensa, porque en la oportunidad, que es cuando presenta el recurso de apelación, de los cuales se fijan los puntos controvertidos, no ha mencionado ni ha cuestionado ningún aspecto de nuestra oferta. Gracias. Gracias. Invitamos ahora al representante de la entidad, señor Luis Bejarano, para que por un lapso de 10 minutos como máximo presente también sus argumentos. Estimados miembros de la sala, ¿no? Vamos a hacer el descargo al recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Palmira en base al otorgamiento de la buena pro realizada por la Municipalidad Distrital de Limebamba y los miembros del Comité de Selección, ¿no? La pretensión del impugnante en las tres pretensiones solicita que se declare nulo el otorgamiento de la buena pro, se deje sin efecto la decisión del Comité de Selección y se califique su oferta y se le otorgue la buena pro, ¿no? En base a la descalificación del impugnante, nosotros nos hemos tenido en estricto cumplimiento de lo que es la definición de obras similares declaradas en las fichas de homologación para proyectos de inversión hasta 10 millones de soles, ¿no? Una ficha homologada, ¿no? En ninguna de las fichas homologadas se ha tenido bien conveniente, no se ha verificado el término Pontón. Es por eso que el comité, en uso de sus atribuciones y con respaldo de la entidad en el informe técnico, ha tenido a bien a descalificar
la oferta del impugnante. Siendo otra vez, detallando un poco más, se podría decir que la terminología pontón no guarda una relación directa para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, ¿no? Dicho en las fichas homologadas, no ha sido materia de consulta y no ha sido materia de interrogante por todos los postores en la etapa correspondiente, ¿no? En ese sentido, para la entidad queda clara y queda fundamentada que la oferta del impugnante ha sido descalificada correctamente. Por otro lado, el contrato que se evidenció referido es una actividad distinta a la pavimentación, ¿no? El tema pontón es una actividad distinta, consideramos que es una actividad distinta a la terminología de definición de obras similares acreditadas en las fichas de homologación, ¿no? Las fichas de homologación, las bases integradas están, todas las bases integradas y toda la experiencia del postor en la especialidad se ha basado netamente a las fichas de homologación. No ha sido materia de cuestión y no ha sido materia de adicionar otros componentes requeridos. Entonces, para la entidad queda claro que el impugnante no ha acreditado fehacientemente la experiencia del postor en la especialidad, toda vez que la experiencia número 2 no guarda relación directa con la ficha de homologación. Entonces, bajo esos fundamentos, la entidad considera que se declara infundado el recurso de apelación, ¿no? Esa sería toda la participación de la entidad, señores miembros de la sala. Gracias. Invitamos ahora al representante del impugnante para que por 3 minutos tenga oportunidad de réplica. Señor Meléndez. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, como se ha evidenciado, el postor más parece la entidad que el propio adjudicario, y vemos en el sustento de parte de la entidad realmente una apreciación muy sesgada, muy escueta. Insisten en que la obra que hemos presentado es un pontón. No, señores, la obra que hemos presentado es renovación de pavimento, pontón y obras exteriores en el servicio de transitabilidad de vías urbanas del Jirón Independencia, Jirón de La Unión, Jirón La Florida, Jirón San Martín, de la localidad de Pumacochas. Y nótese, señor presidente, que la obra que está en proceso es mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las vías locales de las principales calles del centro poblado del distrito de Limebamba. Yo reitero, señor presidente, que toda obra de pavimentación tiene obras conexas, que tienen obras accesorias, obras complementarias, obras adyacentes para cumplir un fin. En este caso, este pontón cumple la unión de 2 calles y garantizar la transitabilidad de las vías urbanas sobre los pavimentos trabajados. Por otro lado, señor presidente, vuelvo a recalcar, mucho hablan de la ficha de homologación. El término o la terminología cuneta, señor presidente, no existe en la ficha de homologación. Por lo tanto, las obras 1 y 4 del postor deberían haber sido descalificadas. No entendemos la posición de la entidad para el postor adjudicario de una manera y para el postor, para nuestro caso, totalmente distinta. Si la terminología cunetas no existía en la ficha de homologación y no estaba dentro del término de las obras similares, debió haber sido descalificado el postor adjudicario. Sin embargo, dieron por válidas la obra 1 y 4. Y nosotros estamos de acuerdo con el comité, porque no se trata de evaluar en forma aislada un determinado término de la obra en su conjunto. Toda obra necesita obras complementarias. Es más, como lo hemos recalcado, ya ha sido establecido de que las obras deben analizarse de forma conjunta, viendo su fin y su objeto, no de forma aislada. En ese sentido, señor presidente, las obras que hemos presentado, la obra que ha sido cuestionada, es realmente una obra similar. Reitero que si yo tengo que hacer una obra de pavimentos, tengo que reparar los pavimentos de las calles y tengo que cambiar tuberías de agua y desagüe, no por eso deja de ser una obra de pavimentación, no por eso es una obra de saneamiento, sigue siendo una obra de pavimentación con obras accesorias y conexas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias. Se consulta a la señorita García si tiene algo que agregar por 3 minutos. La representante del tercero administrado. Buenos días, perdón. Sí, yo quiero que se tenga en cuenta, bueno, menciono que se debe tener en cuenta que este no es, como mencioné al inicio de la audiencia, este no es un proyecto o no son bases elaboradas por las entidades. En todo caso, el postor también tuvo la etapa de consultas y observaciones para poder solicitar la aclaración. Ahora, el mismo representante del impugnante acaba de decir algo importante, que el proyecto que él ha realizado ha tenido una obra conexa, que es igual a decir una obra complementaria también. Entonces, y yo quisiera, no, o dejo la interrogante abierta, la actividad Pontón, ¿no tenía acaso una partida presupuestaria? Ahora, yo no puedo considerar ese documento, llámese presupuesto actualizado que ha adjuntado este contrato, porque como ya lo mencioné, a mí no me crea, al menos, ¿no?, fehaciencia, porque los montos difieren. Pero en si ese documento en el supuesto fuera, porque no lo es, un documento válido, ahí se evidencia que tiene partidas, tiene montos, es toda una actividad del Pontón. Pontón no es una pavimentación. Pontón, es más, como mencioné, Pontón ha sido hasta excluido del glosario de definición, que vamos a presentar un escrito posteriormente, y ha sido excluido en el 2018, porque ya ni siquiera califica para las infraestructuras viales. Entonces, Pontón, ¿no es acaso una estructura metálica? No es, o de madera, no es una pavimentación. Ahora, en este proceso, en este objeto de la contratación, no se requiere de ninguna obra complementaria, de ninguna obra conexa, como ha utilizado el término el representante de la entidad. Ahora, es importante mencionar que si hay una ficha técnica homologada, es lógico y razonable que todo aquel que mire una ficha técnica homologada va a decir lo mismo que dice en la ficha técnica homologada, y las fichas técnicas homologadas no se pueden interpretar. Entonces, yo les invito, por favor, que verifiquen o que revisen la resolución que he mencionado en la presentación, donde el propio tribunal ha hecho hasta un cuadro comparativo. Entonces, no es que la entidad podía o tenía. Entonces, como en este caso, nosotros nos referimos a eso porque a la entidad, ¿por qué? Porque la entidad lo ha descalificado y nosotros también somos de la opinión que fue debidamente descalificado. Eso es todo, gracias. Gracias. Por último, señor Bejarano, ¿algo que agregar en representación de la entidad? Solamente ratificar lo puesto por la entidad, ¿no? Que la descalificación consideramos que ha sido realizada válidamente, ¿no? Y como una acotación final a lo que ha comentado el impugnante, la parte de cuneta es una sección netamente del pavimento, ¿no? Se podría interpretar, mejor dicho, como es parte complementaria al costado netamente del pavimento, ¿no? Entonces, como una aclaración, solamente eso, señores miembros del tribunal. Gracias. ¿Las vocales tienen preguntas que formular? Doctora Merino. Buenos días, señor presidente. A ver, la primera consulta al impugnante es si pudiera ilustrar al tribunal qué es exactamente un pontón. A ver, señor presidente, señores de la sala, un pontón es una estructura, normalmente el Ministerio de Transportes denominaba a un pontón un puente de una luz menor a 10 metros. Con la nueva ley determina que un pontón es un puente de una luz menor a 6 metros. Y cuando hablo de luz, hablo de la longitud entre apoyo y apoyo. En este caso en particular, el señor de la sala, para esta obra de pavimentación, la cual nosotros nos hemos presentado como similar, había la necesidad de construir una estructura que permita pasar el curso de las aguas por la parte inferior y por la parte superior la vía peatonal y vehicular. De lo contrario, hubiese sido imposible unir la longitud de las dos calles.
O sea, sería imposible darle continuidad y transitabilidad a las vías urbanas. Por lo tanto, esta es una obra complementaria, conexa, pero es una obra de pavimentación, que si no se hubiese ejecutado el pontón, no se cumplirían las metas, no habría el servicio de transitabilidad, no habría el fin de la obra de pavimentación. O sea, finalmente es una obra complementaria, es una estructura, es una alcantarilla de concreto para el pase del agua de una quebrada. Ya, usted ha señalado de que ese concepto está en una nueva ley, ¿no? Ha señalado. ¿Qué nueva ley se refiere? En las eje 2018 del Ministerio de Transportes puede encontrar la definición de este tipo de obras, señora de la Sala. Ya. Sobre esta misma consulta, por favor, el tercero administrado. Buenos días. Usted también señaló y afirmó, ¿no es cierto?, de que este concepto ya no es utilizado, o qué es lo que tiene entendido usted por lo que es un pontón. Buenos días, señora vocal. Voy a mostrar, primero quiero hacer lo que acaba Algo de muy mencionar. breve, por favor, porque ya han Sí, lo que expuesto acaba de sobre mencionar este el tema. representante, acaba de reconocer que el pontón va sobre un río, y es correcto, no es una pavimentación. Lo acaba de mencionar hace un rato en atención a su consulta. Voy a mencionar yo las normas que ha mencionado, que el señor dice, pero lo voy a aclarar yo porque el señor no lo está diciendo de forma clara. A ver, en el 2008 estaba la resolución ministerial 660-2008 del MTC. En esa resolución ministerial se adjunta el glosario de definiciones del 2008. Ahí se incluye puentes y pontón. En el 2018, antes de la suscripción de este contrato, del contrato número 2 en cuestión, en el 2018 se aprueba una nueva resolución ministerial. Quiero compartir la imagen para que puedan visualizar, por favor, un segundito, para que puedan visualizar. Esta es la resolución del 2018, la última, la vigente. El señor dice que en el 2018 está pontón, no es cierto, y se los voy a demostrar. Acá, en esta resolución 2018, ¿qué dice claramente? Que acá dice claramente que se actualiza y que se han excluido términos, se han excluido. ¿Qué significa? Que en el 2008 sí estaba utilizado pontón, en el 2018 lo han excluido. ¿Por qué lo han excluido? Y acá está, ¿no? Las normas, perdón, se me fue el anexo. Perdón, se me fue el... Pero si no, menciónelo. Aquí está el glosario. Este es el vigente. El señor dice que acá, en esta resolución está el término pontón. Yo pongo pontón, no está, ya no está, lo han eliminado. No está pontón, señores. Entonces, ustedes fácilmente también pueden googlear, así como lo he hecho yo, y pueden verificar que en esta resolución directoral del 2018 ya no está utilizado el término pontón. Ha sido excluido. En el 2008, esta es la que ya no está vigente, acá se había el término pontón, pero con esta nueva resolución del 2018, acá claramente dice, se han excluido 110 términos. Entonces, si tú vas al nuevo glosario, ya no está el término pontón. Entonces, pero más allá de eso, señora vocal, el mismo representante del impugnante ha reconocido que es una infraestructura que va encima de un río. Es una infraestructura metálica. No es una pavimentación, no es pavimento, ni siquiera es similar, no está considerado en la ficha técnica homologada del pontón. Gracias. Ya, ok, gracias. Eso es todo, señor presidente, gracias. Gracias. Doctora Jauregui. Sí, buenos días, señor presidente, no tengo consultas. Gracias. Gracias. De mi parte, una consulta al representante del impugnante, señor Meléndez. ¿Cuál es la incidencia porcentual de la ejecución de este portón respecto de la obra? ¿Y esto se puede desprender de su oferta? A ver, señor presidente, hay precisiones sobre eso y rápidas.
Nosotros, para sustentar esta obra, hemos presentado de acuerdo a las bases el contrato y la liquidación, que eran suficientes. Complementariamente a esto, hemos presentado el presupuesto de esta obra, no del contrato, sino del proceso de licitación que está firmado por el proyectista de la obra, que es al que aducen. No. En ese contrato puede verse el disgregado de las partidas para que se vea que es una obra de pavimentación y obviamente, evidentemente se hizo una obra conexa, que hay un término pontón. Si el comité se hubiese dado el trabajo en su extremo de revisar, incluso retirando el pontón, el valor de la obra es suficiente para darse por calificada nuestra oferta, superaríamos una vez el valor referencial. Hecho que no lo hizo, por supuesto, ni al margen que hemos puesto ahí como documento adicional para verificar la similitud de la obra. ¿Qué punto algo que agregar de parte del representante del tercer administrado? Sí, señor. Con relación a la consulta que le acaba de hacer el representante, en la oferta ha presentado un documento, llámese presupuesto actualizado. Sin embargo, los montos difieren de lo ejecutado o del proceso de contratación al cual ha adjuntado su contrato. Pero además, el mismo señor acaba de mencionar ahorita que ese presupuesto no es del contrato, sino es del proyecto. Por tanto, ese documento no es fehaciente para demostrar lo realmente ejecutado. Gracias. Gracias. No tengo más preguntas. Con ello damos por concluida la presente audiencia, agradeciendo la participación de los representantes de las partes. Buenos días. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Bueno.